Bueno, buenas noches para todos y me da gozo el verles aquí. La gloria para nuestro Dios y Salvador. Los invito inmediatamente a leer en el libro de Proverbios, capítulo 1. Una bienvenida para las personas que nos visitan. Jimena, a nuestra hermana Gloria Luna, Carmen, nuestro amigo, perdón, yo le pregunto su nombre. ¿Su nombre? ¿Cómo? Luis Trejo, bienvenido. Y todas las personas que nos visitan. Andrés, creo que también, bienvenido. Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En algunas Biblias aparece este título antes del versículo, motivo de los proverbios. Pero en otras también aparece estas palabras, propósito de los proverbios. Dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre Dios, nuevamente gracias por este tiempo que nos das, este privilegio que la iglesia en Pereira hoy tiene para reunirse en la persona de Cristo, en el Espíritu, en la verdad, en tus cosas, Señor. Este privilegio de escucharte y de saber que eres tú quien nos hablas, eres tú quien das este alimento, eres tú quien impartes esta edificación a nuestro espíritu. Toma la dirección de nuestras vidas, toca nuestros corazones para estar prestos, prontos a escudriñar, a indagar, a estar atentos, a ser diligentes, el prestar atención porque eres tú, Señor, que tienes hoy una verdad para comunicarnos, para enseñarnos, con el fin de que la tengamos presente en nuestra vida, de practicarla, el entender que esta es la vida del Espíritu, el practicar tu palabra, esta que tenemos en nuestras manos. Así pues, en esta dirección, en el libro de Proverbios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, quise tomar este libro y estudiarlo. Bueno, empiezo con la introducción de Proverbios. El libro es extenso, son 31 capítulos, de los cuales 29 pertenecen al rey Salomón, pero no son todos los proverbios del rey Salomón. Los dos últimos, el capítulo 30 y el capítulo 31, son de Agur y del rey Lemuel. Probablemente, por lo que entiendo y lo que pude estudiar, son descendientes de uno de los hijos de Ismael. Proverbios probablemente es un libro muy práctico, eso lo conocemos todos nosotros. Y en toda la Biblia podría ser el más leído, pero sé que los evangelios también. Las personas en la vida secular aún conocen de estos proverbios y ellos los citan regularmente y hasta se lo saben de memoria. La instrucción que vamos a ver en Proverbios, la instrucción, la enseñanza que nos enseña Proverbios, nos prepara para todo tiempo. Y usted, si lo ha leído detenidamente o detalladamente, se dará cuenta de esto.
nos prepara en todo tiempo, en todo lugar, en cada situación de nuestra vida, de nuestro día a día, sea en el trabajo, en el estudio, en la calle, en el mercado. Así lo dice Proverbios 1:20. Dentro de ese contexto dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y hoy podemos pensarlo de esta manera también. La sabiduría de alguna manera se da a entender al mundo. Y cuanto más hoy en la iglesia, que tenemos ese privilegio de anunciar la palabra del Señor y de enseñar, de dar esta sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Usted lee Proverbios y parte de los consejos que vemos en Proverbios parecen adecuados para gente joven. Usted escuchará esta expresión más de 15 veces en los primeros 9 capítulos. Hijo mío, como lo dice el versículo 8, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar. Capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. El capítulo 3, versículo 1 también. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Capítulo 4. Oí, hijos, la enseñanza de un padre y está atentos para que conozcáis corduras. Y así sucesivamente en los primeros 9 capítulos va a escuchar esta expresión. Mire, no es que sea para gente joven, es para todos. Proverbios tiene vigencia tanto para los ancianos, para los jóvenes, para los niños. Lo dice inclusive Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero quisiera hablar un poco más sobre los proverbios para entrar al versículo 1, para entrar a ese propósito que nos muestra Proverbios, ese propósito que nos enseña el libro de Proverbios. Mire, si usted ha leído Proverbios, eh, el libro completo o lo lee detalladamente, se va a dar cuenta de algo que probablemente Proverbios no lo enseña como en un versículo, en un dicho, en una sentencia, pero sí lo va a entender. El camino de la sabiduría y de la inteligencia no va a ser elegido por muchos. Al mundo que hoy vemos le es más fácil vivir sin Dios y vivir descuidadamente, pero los que eligen vivir según Proverbios, los que elegimos, y esto por Cristo Jesús, por la gracia de nuestro Dios hoy, pensando en los que estamos aquí, los que decidimos tomar este camino de sabiduría en Cristo, vamos a llegar a conocer al mismo Dios y vamos a entender el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Dios lo hace para nosotros, nosotros lo hacemos para Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 5, y quiero que lo leamos. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora sí, los invito a leer Proverbios capítulo 1, versículo 1, nuevamente, para explicar algo allí. Todos conocemos, y el mismo versículo lo dice, Proverbios de Salomón, y esto aparece 3 veces en el libro de Proverbios. Capítulo 10, versículo 1, aquí en Proverbios. Lo mismo lo dice, los Proverbios de Salomón. Y ahí hay un dicho, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios capítulo 25, versículo 1 también. Y este creo que es un poco más interesante. También estos son los proverbios de Salomón. Lo confirma, lo ratifica, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá, aquel rey que fue mucho más adelante de Salomón. Aparte de estas 3 citas, hay una más que nos confirma
la de los Proverbios de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 4, y el versículo 32. Dentro del contexto, habla de la prosperidad y de la sabiduría de Salomón. Y dice el versículo 32, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Mire, la palabra proverbios, recuerdo estas palabras de nuestro hermano Julián Toro. No sé, de los que estuvieron él estuvo aquí este año, al principio de año creo, y él nos enseñó sobre proverbios. Pro es antes, anticipa, un consejo, una enseñanza, una instrucción. Proverbios viene del hebreo masal y del latín proverbium. Significa un dicho breve e ingenioso, de inspiración divina, una máxima o sentencia, palabras sinónimas de proverbios. Y proverbios en su significado expresa una verdad profunda y fundamental. Y esta verdad, quien escribe un proverbio debe entender, aparte de la inspiración divina, y creo que es fundamental primero la inspiración divina, su propia observación, su propio sentido común en cuanto a la vida y su propia experiencia. En eso se basa un proverbio. La inspiración divina, la observación, el sentido común y la experiencia. Sinónimos de proverbio: dicho, sentencia, adagio, máxima, precepto, pensamiento, etcétera. Hay muchos más. Podríamos traducirlo así, este primer versículo: los pensamientos de Salomón, en algún sentido podría entenderse así. Hijo de David, y David no solamente de Betsabé, segunda de Samuel, capítulo 12. Probablemente usted ya conoce estos pasajes claramente, pero es bueno recordarlos. Capítulo 12, versículo 24. Dentro del contexto sabemos que David había tomado a Betsabé, una mujer que no le correspondía, mujer de su capitán Urías, del capitán Urías Eteo, en su ejército, capitán de su ejército. Y sabemos este desenlace, pero voy a resumirlo así en unas pocas palabras. Él había enviado a Joab a la guerra con sus capitanes a hacer frente a los creo que son algunos en la tierra de los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se había quedado en Jerusalén. Y un día él subió a su terrado y desde allí pudo ver a Betsabé y le agradó en ese momento. La tomó, la hizo llamar, la tomó. Durmió con ella, quedó en embarazo, y ese hecho fue amonestado por el profeta Natán. El profeta Natán lo amonestó porque no tenía por qué hacer eso. Ella quedó en embarazo. Y sabemos el desenlace que pasó con Urías Eteo. Prácticamente lo puso al frente de la guerra para hacerlo matar. Mas el niño murió, como lo había dicho el profeta Natán. Y dice el versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, por este suceso, porque había muerto el niño. Y llegándose a ella, durmió con ella. Esto da a entender otra vez. Ya la había tomado por mujer. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Versículo 25. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedías, a causa de Jehová. Jedías significa amado de Jehová. Primera de Crónicas,
Capítulo 28 y el versículo 5. Esto lo leo con el fin de que confirmemos por qué es hijo de David. Y entre todos mis hijos, ahí habla el rey David, porque Jehová, el Señor, me ha dado muchos hijos. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Ahora sí quiero que vayamos al pasaje, porque es rey de Israel, Salomón, rey de Israel. Vamos a su coronación. Primera de Reyes, capítulo 1 y el versículo 32. Antes de estas palabras, quiero entrar al contexto también. David ya era viejo en edad y Adonías, uno de sus hijos, hijo de Agib, mujer de David, él se rebeló. Lo dice así el versículo 5. Leamos el versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonía, hijo de Agib, se rebeló diciendo, yo reinaré. Posiblemente él pensó que David ya estaba viejo, no había elegido a un sucesor. Y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de hermoso parecer y había él nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joá, hijo de Sarvi, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Mire, el profeta Natán se dio cuenta de esto y vino a Betsabé y le informó sobre esto. Mas le aconsejó también, ve al rey David y preséntate ante él y dile, ¿por qué reina Adonías? Si tú prometiste que mi hijo Salomón era el que reinaría. Además, el profeta Natán le dijo, cuando tú le digas esto, yo entraré y confirmaré tus razones. Y así fue que pasó. Vamos al versículo 32, 1:32. Y el rey David dijo, llámame al sacerdote Sadó, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gigón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadó y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Versículo 35. Después iréis vosotros delante de él, detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Y ahí podemos ver por qué Proverbios de Salomón, hijo de David, debes saber, rey de Israel. Pero también esto, aparte de los propósitos, quiero preguntar, ¿conocemos más proverbios en la Biblia aparte del libro de los proverbios? Puede ser importante para más adelante. Sí, sí los hay. No solamente el libro de los proverbios. En esos 29 capítulos hay más de 500 proverbios, tal vez 600, 700. La verdad, los demás, como lo decían Reyes, los otros que son 3000, no tengo todavía esa información. Es más, no sé si se puede saber dónde estén esos proverbios. Pero aquí los que tenemos son como entre 500 600. Pero sí, aparte del libro de Proverbios, sí hay más proverbios. Evangelio de Juan, capítulo 4, allí en la mujer samaritana, versículo
32. Dentro del contexto, el Señor Jesús hablaba con la mujer samaritana. Sus discípulos se han ido a la ciudad a comprar de comer. Y bueno, el Señor, en ese momento que habla con la mujer samaritana, llegan sus discípulos y ellos se maravillaron de que hablaran con una mujer, de que hablara él con una mujer. Mas no le preguntaron de qué hablas o qué le preguntas. En ese momento la mujer tomó el cántaro y fue a decirle a los del pueblo: vení, veo un hombre que ha hecho todo cuanto, que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y sus discípulos le rogaban que comiese. Mas él les dijo, dice el versículo 4:32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, le habrá traído alguien de comer. Versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Versículo 37, y aquí era donde quería llegar, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. En otras palabras, en esto es verdadero el proverbio, uno es el que siembra, otro es el que siega. Segunda de Pedro, capítulo 2. Además de ese proverbio que escribió el Señor Jesucristo ahí, el que lo dictó prácticamente, que se lo enseñó a sus discípulos, todas las parábolas, todas sus enseñanzas, algunos de los estudiosos, de los eruditos, lo consideran como una forma proverbial más amplia. Todas las enseñanzas del Evangelio. O sea que hay muchos proverbios, aparte del libro de proverbios. No solamente tomé ese, pero quiero hacer esta aclaración también. Sus parábolas son una forma proverbial más amplia. En otras palabras, es un proverbio más extenso, más amplio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y dentro de este contexto, Pedro que le habla a los expatriados, les está enseñando a conocer los falsos maestros, los falsos profetas y aquellos de quienes se han vuelto del santo mandamiento. Dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. El libro de Santiago, todo el libro de Santiago, se conocen como los proverbios del Nuevo Testamento. Y esto se va en su parecido a la estructura que es sencilla del libro de Proverbios. Santiago son dichos, es una colección de dichos breves también y concisos, como lo es el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 2. Y aquí viene lo más interesante. Empieza lo más interesante del libro de Proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. La Biblia de las Américas lo enseña de esta manera, para aprender sabiduría, sabiduría de lo alto, y doctrina, sana doctrina. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 al 12. Los proverbios sabemos que fueron escritos por un hombre, Salomón. Pero usted preguntará, bueno, ¿y quién le dio esa sabiduría a Salomón? Dice el capítulo 3 de Primera de Reyes, versículo 5, y se le apareció Jehová
a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Este es un privilegio que tuvo, diría Salomón. Mas sabemos que hoy el Señor no obra de esta manera, pero ya vamos a hablar de ello. Terminemos de leer. Versículo 6. Y Salomón dijo, dentro del mismo sueño, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Versículo 11. Le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír el juicio. Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú en el pueblo de Israel. Versículo 15. Las primeras palabras de este capítulo 3 de Reyes, el versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén. Sabemos que el libro de Proverbios nos enseña sabiduría, la sabiduría divina, sabiduría de lo alto, no es sabiduría humana. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Hoy nosotros estamos en Cristo. Dice así, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30, ahí mismo, en el mismo capítulo. Más por Él, por nuestro Padre Celestial, por nuestro Padre Dios, más por Él estamos aquí, la Iglesia Imperial, los que hemos creído en Cristo, estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y ahorita sí quería decir eso. Vemos la manera en que Dios le dio la sabiduría a Salomón, la manera que él la pidió. Pero ya sabemos por otros escritos que Dios no obra de esta manera. Tenemos la palabra profética más segura y está completa. Dice Santiago, nos lo dice hoy el Espíritu Santo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahí mismo en Santiago, capítulo 3, versículo 17. Entendiendo esto, que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estas definiciones del texto bíblico en cuanto a la sabiduría. Pero secularmente, ¿qué conocemos por sabiduría? Sabiduría no se trata del conocimiento que nosotros adquirimos o de la cantidad o de acumular conocimiento, no. La sabiduría es como en obediencia a Dios, en la obediencia a su voluntad, ponemos en práctica ese conocimiento.
Eso es lo que significa sabiduría. Poder discernir entre el bien y el mal y actuar conforme a su voluntad. Proverbios capítulo 2, versículo versículos 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Lo dice otra versión, porque el Señor da la sabiduría, y de sus labios brotan el conocimiento y la ciencia. Versículo 7, aquí en la Reina Valera. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Lo hizo con Salomón y también con cada uno de nosotros cuando le pidamos al Señor sabiduría. Hemos hablado de la sabiduría de lo alto, pero también tenemos que hablar de la sabiduría humana para conocerla, para entenderla, para no caer ahí en ella, para poder discernir estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y dice Pablo a la iglesia en Corintios, hoy el Espíritu nos lo enseña a nosotros acá, nos lo está diciendo. Mire, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, porque es el Espíritu que está con nosotros, es el Espíritu que nos enseña estas cosas, es el Espíritu que nos recuerda estas cosas. Versículo 5, para que vuestra fe, y tenga esto presente, hermanos, para que vuestra fe, en la cual hemos creído, la cual oímos, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 8, ahí mismo en el capítulo 8, aquella sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Santiago, capítulo 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo acabamos de leer en Corintios, lo que le pasó al Señor Jesucristo. Aquellos sabios de ese y entendidos de ese momento, gobernantes, escribas, fariseos, saduceos, en su celo por su religión, por su doctrina, contendieron de alguna manera. Señor, no, soy seguro que el Señor no quiso eso, pero ellos lo tomaron así, crucificaron, los llevaron. Esos celos amargos, como lo expresa Santiago, fue lo que se vio en el tiempo del Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 1. Seguimos en el versículo 2. Para entender sabiduría, sabiduría a lo alto y la sabiduría humana que hemos conocido, no para entenderla prácticamente, sino para saber y no practicar. Pero también sigue diciendo el versículo 2, para entender o para aprender doctrina, sana doctrina, como la que nos muestra el libro de Proverbios y que a lo largo del estudio pienso estudiar por lo menos los primeros capítulos y nos vamos a dar cuenta de esta sana enseñanza, pero también la doctrina que nos mostró el Señor Jesucristo y la que nos enseñó el Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Versículos 28 y 29. Allí, dentro del contexto, cuando el Señor terminaba el sermón del monte, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esta es la doctrina en la cual nosotros permanecemos.
en la cual nosotros conocemos. Versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Evangelio de Juan, también el capítulo 7. Versículo 16 al 18. Podríamos leerlo desde el versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Lo decían del Señor Jesucristo. Versículo 16, Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y esta es la doctrina en la cual perseveraron los primeros discípulos, la iglesia, los apóstoles y los primeros discípulos de la iglesia. Podríamos leerlo desde el 41, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Además de ello, ya vimos también la sana doctrina, pero es importante conocer cuál es la falsa doctrina. Y esto lo habló el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16. El Señor les enseñaba allí a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos. Ellos se habían olvidado de traer pan y creían que el Señor Jesús les hablaba esto porque no lo habían traído. Pero Él les dice, ¿no os acordáis de la multiplicación de los panes allí entre los 5,000? ¿Cuántas cestas recogiste? Y entre los 4,000 también cuántas cestas recogiste. Capítulo 16, versículo 12. Entonces sus discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen del levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pablo en sus cartas, puedo decirlo en cada una, habla sobre esta falsa doctrina, sobre el legalismo, sobre la circuncisión, los de la ley. Pero quise leer este versículo de Efesios, capítulo 4, versículo 14, Efesios 4, 14. Y hoy es el Espíritu quien nos lo enseña también. Repito esas palabras, el Espíritu que nos enseña esta verdad. Para que ya no seamos, mire, tiempo presente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es importante arraigar nuestra fe, esa convicción, esas convicciones, fortalecer nuestra fe en la doctrina, en la sana doctrina, la que nos muestra la palabra de Dios, la que enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos y sus discípulos a sus discípulos. Y hoy es en la que nosotros permanecemos. Además de ello, Pablo le avisó, le dio aviso también a Timoteo, inclusive en sus 2 cartas, pero prefiero leer esta. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de vivir, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo dice el versículo 4. Así que estamos conociendo la sabiduría a lo largo que vamos leyendo el Proverbios, los capítulos de Proverbios, nos daremos cuenta de esa sabiduría que nos muestra Salomón en los Proverbios. Pero también estamos conociendo al mismo tiempo la que nos enseña la palabra del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Proverbios capítulo 1, seguimos en el versículo 2. No solo para entender o aprender sabiduría y doctrina,
sino para conocer razones prudentes. Razones prudentes nos hablan de razonar con buen juicio, con sano juicio, con juicio cabal, razonar con sensatez, razonar con precaución. Proverbios 8:14. Y dentro de este contexto, en este capítulo, habla la sabiduría. Y dice esto: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Además de esta razón que nos enseña Salomón en este proverbio, también tomé del Evangelio de Juan dos razones. Una en el capítulo 8, Juan 8:32, lo dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Proverbios capítulo 1, versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Consejo. La palabra consejo nos habla de dirección. Debemos entender eso, debemos conocer esto. La palabra consejo nos habla de orientación, nos habla de guía. En cuanto a la prudencia, consejo de prudencia es ejercer sabia conducta. En cuanto a la justicia, consejo de justicia o dirección en cuanto a justicia es vivir en una relación correcta con Dios y con los demás, pero también teniendo en cuenta el actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y de su carácter. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, si sabéis que el Señor Jesucristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Proverbios 1:3, para recibir el consejo en cuanto al juicio. La palabra juicio se entiende por la capacidad de discernir entre el bien y el mal, desde la perspectiva divina. Proverbios capítulo 21, versículo 15. Dice así: alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Alegría es para el justo el hacer juicio, pero también ese juicio al mismo tiempo es destrucción para los impíos por cuanto hacen iniquidad. Proverbios 1:3, para recibir el consejo en cuanto a la equidad. Equidad habla de imparcialidad, habla de un equilibrio, algo equitativo, rectitud. Se entiende como una cualidad derivada de la perfecta justicia de Dios. Y esto se manifiesta en el trato con los demás. Y es algo que debemos imitar en cuanto a Dios. Y utilizo esta palabra imitar tomándola del texto de Efesios 5:1. Sé imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Dentro de ese contexto habla del amor, pero quiero tomar esa palabra imitar para esto.
para la equidad, para la rectitud que el Señor Dios nos enseña y como hijos tenemos ese derecho, ese deber de aprender de Él. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Sé que hoy no vamos a alcanzar esta introducción y vamos a leer este y tal vez un último pasaje. Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y esto habla de equidad, algo imparcial con todos los demás. Esa es la función de un obrero, de un siervo, pero también nosotros como creyentes en cuanto a nuestra relación con nuestros hermanos, en esa rectitud. Y Proverbios capítulo 1, versículo 4, pero este ya lo dejamos para después. Simplemente quiero leerlo y dar unas palabras. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y esas es unas palabras que voy a adelantar para la próxima exposición. Me asombra de que estas palabras se estén ahí, sagacidad a los simples. A mí me asombra. Yo cuando empecé a leer Proverbios, recuerdo aún todavía, pero ¿cómo que a los simples? ¿Y por qué a los simples? Pero a lo largo del tiempo me di cuenta que Él sí lo hizo conmigo, porque no con los simples. Mire, ahí mismo en el versículo 22, Proverbios 1:22, la palabra simples tiene una connotación positiva, pero también tiene una connotación negativa. Y aquí en Proverbios empieza con ella, con esa connotación negativa. En la connotación positiva, simple habla de sencillez, de sinceridad. Pero cuando es negativa la connotación, Dios siempre exhorta, como lo hace en el versículo Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Tres grupos de personas que vamos a ir conociendo a lo largo de este estudio. Sagacidad habla de agudeza mental, de perspicacia, de intuición, de habilidad, incluso de prudencia. Así lo define la Biblia de las Américas, para dar prudencia a los simples y a los jóvenes inteligencia y discreción. Define este último versículo. Oramos al Señor. Padre Dios, gracias por estas palabras que tú nos enseñas. Es una introducción a los proverbios. El conocer el motivo y los propósitos de estos proverbios que tú dices un día a través de tu siervo Salomón y que hoy es el Espíritu que nos enseña estas cosas. Pedirte desde ya esa dirección, esa rica enseñanza para que podamos prepararnos en ello, no solamente en este momento, y poder tomar en nuestras casas, en nuestros tiempos que tenemos devocional o estudio de la palabra, poder venir a este libro y tomar tu riqueza, el prepararnos, el estar preparados. Hay una rica enseñanza ahí en cuanto a estos consejos, el poder conocer la sabiduría que es de lo alto, la que viene de ti, la que viene de la luz verdadera, la doctrina como la que nos muestra el Señor Jesucristo y que hoy permanece. Señor, son razones prudentes que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, en nuestro diario de vivir, que eso determina también nuestro carácter, nuestro comportamiento. Y aún pensando que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y es el pensamiento que debe tener cada uno de tus hijos, de los creyentes, para que estas razones sean de mucho beneficio, para que podamos ponerlas en práctica y ver claramente que estas son las palabras de vida. Esa es la manera en conocer las cosas del Espíritu y de vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Tú eres Espíritu, tú eres verdad y busca tales adoradores en espíritu y en verdad que te adoren. Mas aunque, como lo dice Pablo, militamos según la carne, no andamos según la carne.
andamos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre damos acción de gracias, gloria y honra al Dios vivo. Amén. Gracias, hermanos.